Bueno, muchachos, y aquí continuamos la sesión 2 de lectura crítica. Los temas que vamos a aplicar aquí son tipología textual y estructura de textos. En cuanto a tipología textual, vamos a hablar un poquito de los diferentes tipos de texto que ustedes tienen que aprender a reconocer. Esa es una pregunta básica en el examen, ¿cierto? De acuerdo a la estructura del texto anterior, se puede catalogar como un tipo de texto: A, informativo; B, argumentativo; C, narrativo; D, descriptivo, por lo cual pues tienes que saber las características de cada uno. Entonces, los 10 tipos de texto que vamos a ver son argumentativo, científico, narrativo, descriptivo, poético, informativo, expositivo, explicativo, iconográfico y literario. En la próxima diapositiva los voy a explicar a profundidad cada uno. Bueno, muchachos, en este video hablaremos sobre tipología textual. Hay 10 tipos de texto. Es una pregunta específica en el examen de la Nacional. Después de leer un texto dice: de acuerdo a la estructura del texto se puede catalogar como un tipo de texto argumentativo, informativo, científico, literario, y por lo tanto tenemos que tener la capacidad de poder dar claridad a cada uno de los textos. Yo les voy a explicar los 10 tipos de texto. Tenemos el primer tipo de texto, que es el texto argumentativo. Este texto argumentativo defiende una tesis. Viene el texto científico, cumple la misma función, defiende una tesis, pero pues hay una diferencia. El texto argumentativo lo hace desde un lenguaje común y el texto científico lo hace desde un lenguaje técnico especializado. Un ejemplo, les voy a hablar del alcohol, se los voy a manejar en un texto argumentativo. El alcohol es un líquido inflamable que viene del maíz y de la caña de azúcar. Te lo voy a manejar desde el texto científico. El alcohol etílico de etanol, derivado biocombustible del maíz y de la caña de azúcar, su fórmula química es CH2, CH2OH. Vemos el texto narrativo, maneja una secuencia de hechos, hay tiempo, espacio, personajes, hay una iniciación de una situación, viene un desenlace y viene una definición o una conclusión. Por lo general son fragmentos de cuentos, leyendas o novelas. Viene el texto informativo. El texto informativo es aquel que maneja un hecho ajeno. Por lo general son noticias, investigaciones, avances científicos. De ahí la importancia, muchachos, de que cuando ustedes lean siempre miren la bibliografía. Si es un texto que es reciente, diríamos que está en un lapso de mínimo 6 meses hacia atrás, sería informativo. Si ya ha pasado más tiempo, no. Un ejemplo: la erupción volcán Nevado del Ruiz, y miras la bibliografía, noviembre de 1985, eso no sería informativo. En su momento lo fue, a la fecha ya no. El texto descriptivo da detalles de una persona: aquel hombre con textura gruesa, cabellos negros, ojos zarcos, nariz aguileña. Da detalles de un objeto: y aquella casita que se encontraba a orillas del río, de aspecto deteriorado, su vidrio roto, su puerta caída. Da detalles específicos. El texto poético maneja un lenguaje decoroso, se apoya de figuras literarias, está escrito en verso. ¿Qué tal un poeta ordinario diciendo y el chorro que caía? Uy, no, diría: y las bellas aguas cristalinas que emanaban el hermoso arroyuelo. Ese sería un lenguaje decorativo. Un texto expositivo. El expositivo es cuando notas que el autor maneja el tema en forma muy general, muy amplia. Y el texto explicativo es cuando el autor entra a profundizar y da el porqué de la situación. Un ejemplo: te voy a exponer y te voy a explicar la contaminación. Te la voy a exponer. La contaminación es la causa que hace que la capa de ozono se deteriore. Te hablé de una forma general, te la voy a explicar. La contaminación es la causa que hace que la capa de ozono se deteriore porque se han abierto unos poros en ella. Si notas la diferencia, ese porqué entra en profundidad, o sea que se estaría explicando. Cuando un texto es iconográfico, todo lo que tiene que ver con publicidad, con una viñeta, con una campaña educativa, publicitaria, cuando tú vas al supermercado, pague uno, lleve dos, entonces todo eso es lo que tiene que ver con publicidad. Y el texto literario es cuando se unifican los 3 géneros, entonces vemos que se maneja el épico narrativo, o sea que este pasaría para acá, todo lo que sea secuencia, lírico poético, todo lo que tenga que ver con lo descriptivo, con lo poético, y el dramático, que sería donde ustedes noten que hay un diálogo entre los personajes. Esos son los tipos de texto, muchachos, que quería compartirles. Bien, después de haber explicado la tipología textual, entonces vamos a entrar un poquito en detalle en cuanto a la estructura de cada uno de estos textos. Para eso vamos a iniciar con qué es una estructura textual. Entonces decimos que una estructura textual es un estudio detallado sobre un texto determinado y se compone de 3 partes específicas, ¿cierto? O sea, pues el título, que es como el preámbulo del tema.
Viene la introducción, que es como la presentación del tema, por lo general se maneja en 1 o 2 párrafos. Luego viene el cuerpo, que es el desarrollo, que se puede manejar unos 2 o 3 párrafos, de acuerdo a la temática que se vaya a manejar, de acuerdo al tema que se pueda extender. Y tenemos el final, que es el cierre o conclusión, que es 1 o los últimos 2 párrafos del texto. Bueno, entonces vamos a iniciar en cuanto a la estructura del texto narrativo. Este se organiza en 3 partes. Diríamos que hay un inicio, que es la situación que se va a contar, o sea, lo que sucede. Luego viene el nudo, que es el conflicto, la forma como se escribe, que involucra pues los personajes que participan, el tiempo, el espacio. Y luego viene un desenlace, que diríamos que es la forma como se expresa o como termina el acontecimiento. ¿Bien? Dentro de este texto narrativo tenemos unos elementos. Tenemos elementos y clases de texto narrativo. Tenemos la narración literaria, que puede ser un cuento, que es un suceso breve, imaginario. Puede ser una novela, que es una narración extensa, compleja, más extensa que el cuento. Puede manejar un tema objetivo, subjetivo, algo real, fantástico. Me gustaría aprovechar pues aquí como para hacer un ejemplo de narración. No sé si de pronto ustedes en el colegio tuvieron la oportunidad de leerse en la novela de Satanás, de Mario Mendoza, una novela realista. Entonces, ¿se acuerdan que él inicia su estructura de la novela hablando de una mujer que era hermosísima y que robaba con destreza a ciertos ejecutivos? Y que pues luego habla de que aparece un pintor que es habitado por fuerzas misteriosas y que un sacerdote se enfrenta a este caso de posesión demoníaca. Eso sucede más o menos en el barrio de La Candelaria, en el barrio colonial de Bogotá, en el centro. Y pues se teje una historia en torno de Campo Elías, que es un héroe de la guerra, de Vietnam, quien inicia su particular descenso a los infiernos, obsesionado por la dualidad entre lo que es el bien y el mal. O sea, él lo llama como entre Jekyll y Hyde. Y se convierte en un ángel exterminador, pues que busca hacer el bien. Satanás es una novela sobre la oscura presencia de lo maligno en la vida cotidiana, es como el telón del fondo de un paisaje roto, o sea, como una ruptura de Colombia de hoy y una ciudad de Bogotá, por cuyas calles pues van y vienen formas erráticas, condenados a espiar de forma interminable la culpa de los personajes. Este inquietante relato es el que maneja escenas conmovedoras cuando se mezclan con otras que desencadenan violencia, de tal forma que esta novela, pues como género narrativo, fue galardonada y recibió un premio de biblioteca en el 2002. Luego viene la narración histórica y entonces acá tenemos los diarios. Decimos que es la narración de vivencias, de reflexiones cotidianas del autor. Vienen las crónicas, que es una narración de sucesos históricos, por lo general viene por fechas. Viene la biografía, que se cuenta la historia de una persona, se cuentan sus datos relevantes, que pues ha sido exaltada de acuerdo a la huella que ha dejado. Y tenemos la narración periodística. Aquí en la narración periodística tenemos 3 escritos. Puede ser un titular, que es una cabecera de la información. Tenemos la noticia, que es un suceso ajeno a nosotros y que tiene un cuerpo, que es la parte donde se desarrolla esa información. Entonces, esto es lo esencial en cuanto al texto narrativo. Bien, entonces espero pues que les haya aportado. Vamos a continuar con otro tipo de texto. Bueno, vamos a iniciar hablando del texto descriptivo y algunos elementos que contiene. Decimos que la descripción es como pintar con palabras una realidad y que puede manejar un orden, puede ir de lo particular a lo general, de lo general a lo particular. Dentro de las clases de descripción que tenemos de seres vivos, entonces tenemos la prosopografía, que es una descripción donde se manejan los rasgos físicos o externos de las personas. Un ejemplo, era un señor alto, delgado, de nariz aguileña, cabello gris, barba blanca. Puede ser una etopeya, que es una descripción de rasgos morales y psicológicos de una persona. Un ejemplo, de buenos principios, pero muy introvertido en clase.
de retrato, que es cuando hacemos una descripción de una persona, tanto de los rasgos externos, físicos, como internos, las cualidades. De caricatura, que es cuando manejamos un retrato con la intención de hacer una crítica en forma humorística, donde se forman los rasgos y las características de esa persona. Y tenemos de topografía, que es cuando logramos hacer una descripción y una representación de un plano, de una superficie o de un relieve de terreno. De sentimientos, cuando damos a entender como las emociones de esa persona, triste, alegre, sonriente. La finalidad que tiene el texto descriptivo es de forma subjetiva. Lo puede hacer a partir de la mezcla de la estética, la mezcla de la poesía, y no literaria cuando busca informar o cuando es un texto de instrucciones. Y el lenguaje que maneja, pues no maneja tantos verbos, más que todo exagera en el uso de adjetivos, bello, hermoso, agradable, interesante. En cuanto a la estructura del texto descriptivo, entonces decimos que se divide en 3 partes. Tenemos primero el establecimiento del tema, es la presencia del objeto, de todo, de lo que se va a especificar, del objeto al que se van a enumerar ciertas características. Viene la caracterización, que se distingue por las cualidades, por las propiedades, por las partes. Y después viene lo que es la relajación con el mundo exterior, que es donde se establece una relación en lo que se refiere al espacio y el tiempo con las múltiples asociaciones de una realidad, o sea, la forma como nosotros manejamos esa comparación de lo que nos están hablando con nuestros conocimientos previos. Bueno, y aquí hablaremos de la estructura del texto poético. Texto poético es el que maneja una mezcla de lo estético y lo artístico. Su estructura está en 2 partes, la parte externa, que es el número de versos, las estrofas, la división de cada una de las partes del contenido y pues la forma como se relacionan los versos. Y la parte interna, que es la forma en la que se habla en cada estrofa, como está dividido. Puede parafrasear el texto. En cuanto a los elementos de un poema, los más importantes son el verso, la estrofa, la rima y el poema. El verso es cada una de las líneas que tiene el poema. Entonces, por lo general están escritos en líneas cortas, en columna. Las estrofas es cada una de las divisiones que tiene el poema. La rima es la forma o el recurso que el autor utiliza para hacer que el primero y el tercero, el segundo y el cuarto verso rimen con la misma terminación de la vocal. La rima consonante son los versos que terminan en consonante. Y la rima asonante es cuando los versos terminan en vocales. Y pues decimos que el poema son todas las composiciones poéticas y está conformada por los mismos versos. En cuanto a la estructura del texto explicativo, decimos que se organiza en 3 partes: la introducción, que es la presentación del tema; el desarrollo, que decimos que es la forma como se organiza el tema; es la jerarquización que le da el autor. Puede ser primero el concepto, en el segundo la clasificación, en el tercero un ejemplo y en el cuarto ya sería el cierre, que sería la conclusión. Maneja unas formas lingüísticas, son las oraciones enunciativas y las subordinadas. Una oración enunciativa es aquella que informa de una manera objetiva un hecho, un suceso. Puede ser en forma positiva o negativa. Y la oración subordinada es aquella oración compuesta en la que se establece una relación de dependencia, depende de la otra. Un ejemplo, la película que me recomendaste está muy interesante. Entonces tiene una secuencia, depende de. Viene ahora lo que son las formas, los elementos del texto explicativo. Entonces tenemos las características, maneja un orden de elementos, de razonamiento lógico, va de causa a efecto. Causa es el hecho y efecto es el resultado. Puede ser cronológico, puede ser jerárquico, organización, y de acuerdo con la información puede ser deductivo, va de lo general a lo particular. De lo general, un ejemplo, a Susana le duele el estómago porque comió muchos dulces, no está acostumbrada a comer tantos dulces durante el día.
Esa puede ser deductivo. Inductivo sería la misma oración, pero pues al contrario. Susana se encuentra muy enferma, le duele el estómago, tiene rebote, tiene mareo. Debe ser porque comió muchos dulces. Entonces cambia la composición. ¿Bien? Entonces estas son las características del texto explicativo. Lo reconoces porque por lo general busca explicar y hace la explicación a través de una justificación y lo hace con el conector ¿por qué?